Después de casarnos, apenas pasó un año cuando Tomás fue enviado a una larga misión laboral en Corea. Me quedé sola en la casa de sus padres, una construcción antigua pero cuidada, con ventanas de madera pintadas de blanco, en un barrio tranquilo en las afueras de Salamanca. No estaba completamente sola, con nosotros vivía su padre, don Joaquín. Un hombre de más de 60, erguido, de espalda ancha y maneras que ya no se ven. Siempre vestido con camisas planchadas, peinado con precisión y con un aire de respeto y dignidad que imponía. Al principio, me sentía un poco cohibida. Compartir casa con un hombre mayor no era algo fácil. Pero con los días, la incomodidad dio paso a una extraña calma. Joaquín resultó ser muy amable, atento, y con un humor seco que me hacía reír sin querer. Por las mañanas usaba un vestido de lino beige claro, con botones en el pecho y un cinturón delgado que marcaba la cintura. Siempre peinaba mi cabello en un moño bajo, dejando el cuello expuesto. Me gustaba caminar por la cocina en mis bailarinas suaves de gamuza, sintiendo la mirada serena de don Joaquín mientras preparaba café o ponía pan a tostar. Señorita Clara, solía decirme con voz suave, usted le da vida a esta casa. Él tenía diabetes tipo 2. Desde que Tomás se fue, yo asumí el rol de ayudarlo con sus mediciones. Medíamos su azúcar varias veces al día, en ayunas, después de comer, antes de dormir. Él siempre se sentaba en la misma butaca, y yo me arrodillaba frente a él, tomaba su mano, limpiaba con alcohol y pinchaba con delicadeza. Cada vez que lo hacía, él cerraba los ojos. Y, con el tiempo, yo también. Había algo íntimo en ese gesto repetido. En el roce leve de mis dedos sobre su piel, en el silencio que nos envolvía. Como si el tiempo se suspendiera unos segundos. Una tarde, mientras le sostenía la mano, noté que no la soltaba de inmediato. No con fuerza. Solo un instante más largo, apenas perceptible. Su pulgar acarició ligeramente el dorso de mi mano. Me quedé quieta, sin saber si debía mirarlo. Pero hice como si nada. Esa noche, me llamó nuevamente para la medición nocturna. Usaba una bata azul y pantuflas, sentado como siempre. Yo llevaba una camiseta larga que apenas cubría los muslos, y mi cabello aún húmedo por la ducha. Me arrodillé frente a él para tomar su dedo y vi cómo su mirada descendía por mi rostro, mi cuello, y se detenía en la curva de mi clavícula. Eres como un ángel, Clara, susurró sin apartar los ojos. No sé qué haría sin ti. Me sentí al mismo tiempo halagada y vulnerable. Bajé la mirada y murmuré. Me gusta poder ayudarle. De verdad. Él solo asintió. Pero sentí como su respiración se volvió más lenta, casi pesada. El aire en la habitación era denso, como antes de una tormenta. Pasaron los días, y sus llamados se volvieron más puntuales. Ya no esperaba que yo viniera por rutina. Me llamaba con voz baja, casi tímida. A veces, en plena madrugada. Yo iba, aunque estuviera cansada. Me decía que tenía las manos suaves, que era cuidadosa, que le daba paz. Comencé a sentir algo nuevo dentro de mí. Cuando me vestía, elegía vestidos con telas suaves que caían sobre mis caderas de forma elegante. Incluso me ponía medias finas bajo la bata. No por él, me repetía, sino por mí. Porque me hacía sentir viva. Una mañana, salí de la ducha envuelta solo en una toalla. Al abrir la puerta, me lo encontré en el pasillo. Se detuvo, los ojos fijos por un segundo en mis hombros mojados,
en la curva de mi espalda apenas cubierta. Perdona, no sabía que aún estabas sin vestir. Sonreí. No pasa nada. Lo importante es que no fue a propósito. Pero desde ese momento, algo se quebró. O quizás se encendió. Entre los dos. Desde aquella mañana en la que nos cruzamos en el pasillo, envuelta solo en una toalla, ya no hubo vuelta atrás. Joaquín no dijo nada, pero su mirada cambió. Se volvió más esquiva, pero también más profunda. Como si me estudiara en silencio, midiendo cada gesto mío con cuidado, como se mide el paso antes de cruzar un puente que uno no sabe si debe cruzar. Yo también cambié. No intencionalmente, o al menos eso me decía. Pero me descubría a mí misma eligiendo vestidos con escote barco, tejidos que marcaban la cintura o dejaban entrever algo del contorno de mis muslos si me inclinaba. Nada vulgar, todo dentro del límite de lo correcto. Y sin embargo, mi piel temblaba al sentir su mirada. Una noche, cuando me llamó para la medición, decidí ponerme un conjunto nuevo de ropa interior que había llegado por paquetería unos días antes. Era un regalo de Tomás, encaje rojo, delicado, más apropiado para una noche de hotel que para una casa antigua de Salamanca. Lo usé bajo una bata fina de algodón blanco. Me dije que era para sentirme bien, para recordarme que aún era mujer. Cuando entré en su habitación, él estaba sentado como siempre, en su sillón. Peinado, con la camisa de pijama abotonada hasta arriba. Al inclinarme para tomar el glucómetro, la bata se abrió un poco. Sus ojos bajaron instintivamente, y luego se apartaron con fuerza, como si hubiera visto algo prohibido. Clara, susurró, sin mirarme, si te pido que te vayas ahora, ¿lo harías? No, respondí casi sin pensar. Me quedo, si no le molesta. Pasaron unos segundos. Luego, él extendió una mano y la apoyó en mi hombro. No bajó más allá. No fue invasivo. Fue un roce sincero, que contenía más ternura que deseo. Coloqué mi mano sobre la suya. Y así permanecimos, en silencio. No hubo caricias. No hubo palabras. Solo dos personas respirando juntas, compartiendo un secreto sin nombre. A partir de entonces, el aire entre nosotros se volvió más espeso. Él se volvió más formal. Me saludaba con una reverencia leve, me ofrecía té, me preguntaba si había dormido bien. Y sin embargo, sus ojos me buscaban en los reflejos, en las sombras. Como si quisiera mirarme sin ser visto. Un día, se fue la luz en toda la casa. Joaquín murmuró que debía ser el interruptor del sótano. Me ofrecía acompañarlo con una linterna pequeña. Bajamos entre el olor a madera húmeda y el eco de nuestras pisadas. Él sostenía la linterna. Yo cargaba la caja de herramientas. Cuando llegó al panel eléctrico, me resbalé sobre un azulejo mojado y me agarré a su brazo para no caer. Su otra mano, con la linterna, se apoyó en mi cintura. La tela del vestido, una prenda tejida que se me ajustaba suavemente al cuerpo, se pegó a mi piel por la humedad. Perdón, murmuré, sintiendo como su pecho tocaba mi espalda. No respondió. Solo me sostuvo un segundo más de lo necesario antes de soltarme. Cuando la luz volvió, retrocedió bruscamente. Tenemos que tener cuidado, Clara. Esto no está bien. No dije nada. Solo asentí. Esa noche, no pude dormir. Fui a mi habitación,
tomé su bata de lana que había dejado colgada cerca del radiador y la abracé contra mi pecho. Aún olía a él. Menta, tabaco rubio, y un aroma varonil, limpio, que me revolvía el estómago. Me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos. Mis dedos acariciaban el forro suave. Era como si su presencia me envolviera. Al día siguiente, cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Afeitado, con una camisa clara y el mismo perfume. Me ofreció té, sin mirarme directamente. ¿Cómo se siente hoy? Le pregunté. Mejor, dijo en voz baja. Pero no sé cómo mirarte ahora. ¿Y quién dijo que tiene que mirarme? Respondí con una sonrisa tímida. Basta con que me sienta. Joaquín se acercó. Se detuvo a medio paso. Durante un momento, no hablamos. Solo nos miramos. El silencio era tan intenso que dolía en los oídos. Clara, dijo, con una voz que temblaba. No voy a tocarte. Nunca. Aunque lo desee cada noche. Asentí. Pero supe en ese instante que ya me había tocado. No con las manos, sino con esa parte invisible que atraviesa el alma. El otoño llegó sin pedir permiso, trayendo consigo lluvias persistentes y un frío que se colaba entre las rendijas de las ventanas antiguas. Las hojas caídas tapizaban el jardín como alfombras doradas, y cada mañana salía con una escoba de mimbre a barrer el sendero de piedra. Joaquín empezó a acompañarme, al principio solo observando desde la puerta, luego ayudándome con una vieja escoba que sacó del cobertizo. No hablábamos mucho, pero el silencio entre nosotros era denso, como si cada gesto contuviera algo más. A veces, mientras trabajábamos, él se detenía a mirar mis manos, otras veces, mi espalda, al inclinarme. Lo sentía, incluso cuando fingía no notarlo. Una tarde especialmente fría, él me alcanzó un abrigo grueso color camel y me lo colocó sobre los hombros. Ató con cuidado el cinturón en mi cintura. Sus manos temblaban ligeramente. Te vas a resfriar, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario en el nudo del cinturón. Lo miré. Él también me miró. Esta vez, sin esconderlo. Sus ojos eran de un marrón intenso, pero no había lujuria, sino una especie de hambre emocional, como quien contempla algo que sabe que no puede tener. Bajé la mirada y regresé a la casa, pero sentía su atención sobre mi espalda como una caricia invisible. Esa noche soñé con él. Estaba frente al espejo de mi cuarto, usando el conjunto rojo que Tomás me había enviado, y encima, la bata de Joaquín. En el sueño, él entraba en la habitación y se quedaba mirándome en silencio. Yo no me tapaba. No huía. Abría la bata lentamente, mostrándole que ya no había barreras. Desperté con el corazón acelerado, el cuerpo encendido por un calor inesperado. A los pocos días, pasó algo que me descolocó. Entré sin querer en su habitación cuando él estaba cambiando la venda del brazo, por una vacuna reciente. No llevaba camisa. Su torso estaba al descubierto, bronceado, firme. No era un cuerpo joven, pero tampoco era frágil. Se notaba que se cuidaba. Me quedé quieta. Él intentó cubrirse, pero me acerqué. ¿Le muestro dónde aplicar la próxima vez? Pregunté, con un hilo de voz. Clara, murmuró, pero ya era tarde. Yo me incliné, limpié su piel con alcohol. Mis dedos temblaban.
Su respiración también. Fue un instante, pero fue eterno. Cuando terminé, él giró para mirarme y quedamos tan cerca que sentí su aliento en mi mejilla. Si no te vas ahora, empezó. No me fui. Él no me tocó. Pero su proximidad era tan abrumadora que todo mi cuerpo temblaba. Cuando salí de su habitación, me quité la bata y me tumbé en la cama. Tenía entre mis manos su camisa, la que había dejado colgada en el respaldo del sillón. La apreté contra mi pecho, aspirando su olor, como si fuera una promesa muda. Me sentí culpable, sí. Pero también más viva que nunca. Al día siguiente, no dijo una sola palabra sobre lo ocurrido. Pero su mirada ya no era la misma. Ya no era el hombre que me veía como a la nuera joven y amable. Era un hombre que deseaba, que contenía, que respetaba, pero también sufría por dentro. Esa noche, al sentarme frente a él con el glucómetro, su voz rompió el silencio. Clara, soñé contigo. Yo también, respondí, sin pensarlo. Él bajó los ojos. Por primera vez, lo vi vulnerable. No deberíamos, murmuró. Ya es tarde, dije, casi sin voz. Los últimos días de octubre se volvieron más sombríos. El viento crujía las ramas, el cielo siempre nublado, y en casa el ambiente era templado pero lleno de tensión no resuelta. Yo me envolvía en su viejo cardigan de lana gris, con los codos desgastados y olor a él. Caminaba descalza por la casa y él fingía no notar, pero lo notaba. Lo sentía. Una mañana, preparó té de menta y dejó el medidor justo donde siempre lo colocaba. Eres como mi corazón, Clara, dijo sin mirarme. Si te detienes, yo también. No supe qué contestar. Quise llorar. Quise abrazarlo. Quise olvidar que tenía un marido. Esa noche, volví a soñar. Él me sujetaba de la muñeca con ternura, sin violencia. Yo no me resistía. Llevaba puesta solo su camisa, abierta, nada debajo. Le pedía que no se detuviera. Desperté agitada. Ya no eran solo pensamientos o gestos. Era algo más fuerte que nosotros. La llamada llegó una tarde de viernes, mientras Joaquín dormía la siesta en su sillón favorito. El sonido del móvil me sobresaltó. Era Tomás. Mi amor, dijo con voz alegre, tengo buenas noticias. Llego en 3 días. Me quedé en silencio unos segundos. Él pensó que era por la sorpresa, pero dentro de mí se rompió algo. No era miedo, ni tristeza. Era una mezcla extraña de culpa, desorientación y pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿De una fantasía? ¿De una emoción que nunca debió existir? ¡Qué alegría!, logré decir. Te esperamos. Colgué y me quedé de pie junto a la ventana. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el cristal como un tambor sordo. Sentía el corazón oprimido, como si ya supiera que algo importante se estaba terminando. Esa noche, durante la cena, se lo dije a Joaquín. Tomás vuelve en 3 días. Él no respondió de inmediato. Masticó lentamente, luego dejó el tenedor en el plato, miró por la ventana, y dijo. Sabía que esto iba a pasar, pero no pensé que dolería tanto. Me acerqué a él. Estaba sentado con las manos apretadas sobre las rodillas. Coloqué mi mano sobre su hombro. Él cubrió la mía con la suya, y sentí un leve temblor.
Sus dedos me acariciaron el dorso de la mano como si me despidiera en silencio. No hicimos nada, intenté decir. A veces el nada es lo más peligroso, susurró. Tú lo sentiste, y yo también. Me arrodillé frente a él, como tantas veces cuando le hacía las pruebas. Pero esta vez, el medidor quedó sobre la mesa. Nos quedamos así, en silencio, él acariciando mi cabello, con una ternura dolorosa, lenta, como quien guarda cada gesto como un recuerdo para el invierno. Eres la luz que nunca tuve, dijo. El calor que ya no sentía. Se inclinó hacia mí. Sus labios casi rozaron mi frente. Pero no lo hizo. No se atrevió. Tal vez por respeto. Tal vez por miedo a destruir lo único puro que quedaba entre nosotros. A la mañana siguiente, me desperté y él no estaba en la cocina. Tampoco en el jardín. Su habitación estaba vacía. Sobre la cama, una hoja doblada en dos. Clara. He partido al balneario del que te hablé. Quiero que recibas a tu marido con el alma limpia. Que nada te pese. No me voy porque me hayas rechazado. Me voy porque ya no me reconozco. Gracias por la luz. Si algún día abres la puerta y me encuentras allí, solo quiero que sepas, no te he olvidado. J. Leí la carta 1, 2, 3 veces. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Él se fue. Y al irse, se llevó algo de mí. Algo que ya no volvería. Pasaron los 3 días. Tomás llegó con su sonrisa cálida y su abrazo largo. Me apretó contra su pecho, aspiró el aire junto a mi cuello y susurró. Hueles diferente. Como si hubieras vivido de verdad. Me quedé callada. No sabía qué responder. Lo abracé fuerte, con los ojos cerrados. Y en ese momento sentí, como un presentimiento, que alguien nos observaba. Salí al balcón, el viento soplaba frío y el cielo estaba cubierto. Al otro lado de la calle, junto a la parada del autobús, estaba él. Joaquín. Con una bolsa de viaje al hombro. Me miraba en silencio. No sonreía. Solo me observaba. Luego, asintió con la cabeza. Una vez. Y se alejó por la calle mojada, sin mirar atrás. Los días siguientes se llenaron de rutina, desayunos con Tomás, caminatas por el jardín, noches de película en el sofá. Todo era exactamente como debía ser. Perfecto en apariencia. Sin embargo, dentro de mí algo vibraba de otro modo. Como si la piel aún recordara otros gestos. Como si el cuerpo tuviera memoria propia. El cardigan de Joaquín, ese gris con los codos gastados, seguía colgado en la percha junto a la puerta. Lo tomé un par de veces, por instinto, cuando la brisa era fría por la mañana. Tomás nunca lo notó. Pero yo sí. Lo sentía cada vez que lo rozaba con los dedos, como si aún guardara su olor. Era casi como un roce secreto. Una noche, mientras doblaba ropa limpia, encontré en el fondo del armario una caja de madera que no recordaba haber visto. Era pequeña, con cierre de metal antiguo. Al abrirla, descubrí una bufanda tejida a mano, un pañuelo con mis iniciales bordadas, y una fotografía antigua, yo en el jardín, con el vestido de lino claro, barriendo las hojas. Joaquín la había tomado sin que yo lo supiera. Debajo, una nota escrita con tinta azul. Los momentos más importantes de la vida no se tocan.
Se sienten. Y tú, Clara, has sido uno de ellos. Mis piernas temblaron. Me senté sobre la cama, sosteniendo la foto con las dos manos. El silencio en la habitación era absoluto. Como si todo el pasado se hubiese condensado en ese objeto simple y pequeño. En los días siguientes, las cosas cambiaron sutilmente. Tomás hablaba mucho de su experiencia en Corea, de proyectos, de oportunidades nuevas. Me besaba la frente, me abrazaba desde atrás en la cocina. Era cariñoso. Atento. Un buen hombre. Y sin embargo, yo me sentía como si una parte de mí se hubiera quedado suspendida en otra estación, en otro respiro. Una tarde, fui al mercado. Mientras esperaba en la fila, escuché dos señoras hablar del balneario donde Joaquín decía que iba. Una de ellas mencionó que un hombre mayor, elegante, había sido trasladado de urgencia por un problema cardíaco. El corazón me dio un vuelco. ¿Está bien? Pregunté sin poder evitarlo. No se sabe, creo que sigue en observación. Fue hace 3 días, dijo la mujer, como quien comenta el clima. No podía respirar. Sentí que las paredes se cerraban. Salí del mercado sin comprar nada y caminé sin rumbo por las calles empedradas, hasta llegar a la casa. Allí, en el vestíbulo, me dejé caer sobre el banco de madera, con las manos temblorosas. Esa noche, no pude dormir. Me levanté a oscuras, caminé descalza por el pasillo y entré en la habitación de invitados. La cama estaba hecha. El aire olía a madera y a jabón. Me acerqué al perchero. La bata azul seguía colgada. Apreté la tela contra el pecho, cerré los ojos, y algo dentro de mí se quebró. No era amor adolescente. No era pasión prohibida. Era algo más profundo, más callado. Una complicidad construida con los días, con los silencios, con las miradas que no se permitieron cruzar el límite. Pero que tampoco pudieron ignorarse. A la mañana siguiente, preparé té. Coloqué 2 tazas, como siempre, por costumbre. Cuando Tomás entró, me encontró con la mirada perdida en el vapor del agua. ¿Estás bien? Me preguntó. Solo un poco cansada, respondí. Él sonrió, me besó la frente y tomó una de las tazas. Pero esa noche, justo antes de apagar la lámpara, revisé el buzón. Había una carta. Sin remitente. Sin sello postal. Solo mi nombre, Clara, escrito con letra conocida. Dentro, una sola frase. A veces el alma encuentra su hogar donde el cuerpo no puede quedarse. Y nada más. Salí a la calle. El viento era helado. La calle vacía. Miré a ambos lados, buscando algo, una silueta, una sombra. Pero no había nadie. Y sin embargo, lo sentí. Como si él estuviera ahí, justo detrás del aire. Observando en silencio. Esperando.